Del versículo 1 al 6, capítulo 11 de Mateo, del versículo 1 al 6. Dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Vamos. Estoy grabando, sí. Si me acompañan, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por la libertad de abrir las Escrituras. Gracias por esa libertad que tenemos hoy como iglesia para adorarte en la exposición de tu palabra y al escuchar tu palabra. Te pido que ayudes al predicador en esta mañana y también a la iglesia, que podamos todos juntos adorarte y escuchar tu palabra. Si hubiese algún inconverso escuchando este audio o aquí en esta sala hoy, te pedimos y oramos para que pueda ver a Cristo en el mensaje del Evangelio y pueda ser alumbrado por él. Y que sea Cristo en esta exposición de la palabra exaltado en el poder del Espíritu Santo y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el sermón se llama Algunas dudas, una certeza. Hermanos, la duda es pecado. Fin del sermón. Agárrenlos, ya se iban, ¿no? ¿Conocen a Esteban Lacton? Espero que no me digan sí, tomé mate con él ayer porque vivió en el 1200. Estaríamos complicados. Esteban Lacton fue un erudito y un teólogo que aproximadamente en el 1220 es el que hace la división de los capítulos de la Biblia. Es el que divide la Biblia por capítulos. Esto lo he escuchado personalmente. Cuando dicen, no, los reformados tienen esa nueva moda de la predicación expositiva, ustedes hacen los antiguos, los tradicionales, pero traen esa nueva onda de la predicación expositiva. Antes del 1200 no había capítulo en la Biblia. Imagínense, tomar un versículo era muy difícil, por ende se predicaba expositivamente. En las reuniones generales se predicaba expositivamente. Los apologistas, los padres de la iglesia, tomaban el libro de Mateo, para que ustedes entiendan, tal vez no me están entendiendo. El libro de Mateo era un libro completo, no tenía capítulos, no estaba dividido por nada. Entonces se iba leyendo, se marcaba y al otro domingo se seguía leyendo. Era la predicación expositiva la que hoy hacemos nosotros. Bueno, en el 1551, después otro teólogo, que el pastor Riff nos enseñó, espero no escuche este audio porque no me acuerdo el nombre del teólogo, divide por versículos las Escrituras. Y después ya más adelante tenemos los títulos, ¿vio? Que en el Reina Valera de hecho tenemos títulos que no siempre son acertados. Pero bueno, entonces Esteban Lacton es el que divide por capítulos la Biblia. En la división que hace de Mateo, ya lo hemos visto, siempre utiliza Mateo, justamente escribe y narra una historia. Y al fin de esa historia que él narra, hace un resumen. ¿Vio que lo vimos en el 4:23? Por ejemplo, dice, y terminando esto Jesús enseñó, predicó y sanó. Y después pasa a otra sección. Siempre lo escribe, cuando termina una narración, al final hace un resumen, Mateo. Lo vemos en el 4:23 y en el 9:35 también. Hace un resumen. Y Esteban Lacton siempre pone el resumen en el capítulo que está narrando. Bueno, en esta ocasión el hermano decide poner el resumen del capítulo 10 en el capítulo 11. El versículo 1 del capítulo 11 sería el cierre del capítulo 10.
Así que vamos a tomar el versículo 1 como introducción, como cierre del capítulo 10 y como introducción al texto de hoy, que es el capítulo 11. Ya lo hemos visto, hermanos, Mateo está dividido en secciones muy claras, no es cronológico, está dividido en secciones muy claras. Está en secciones narrativas, hace un resumen de esa narración y después pasa a secciones discursivas. Por ejemplo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Mateo, narra el ministerio de Cristo, hace un resumen y pasa al capítulo 5, que es una sección discursiva. ¿Por qué? Porque es el Sermón del Monte, ¿sí? El Sermón del Monte es un discurso de Cristo, del Señor Jesús. Y después lo mismo hace, capítulo 8 y 9 es una sección narrativa, o sea, va narrando el ministerio de Cristo, y en el 9:35 hace un resumen y pasa a una sección discursiva, que es el capítulo 10. El capítulo 10 que nos enseñó, que predicó el pastor y el hermano Ezequiel, fue una sección discursiva, porque solamente fue enseñanzas de Cristo. No se narra ningún movimiento, no se narra nada de su ministerio, es una enseñanza. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 11, que es una sección narrativa. Entonces vamos al versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Como conclusión del capítulo 10. ¿Ven que dice? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Está terminando con el capítulo 10. Está cerrando el capítulo 10. Y estas instrucciones nos marcan un parámetro de cómo debimos entender el capítulo 10. Si bien fueron sugerencias, si bien fueron consejos, si bien fueron enseñanzas, la palabra instrucciones aquí es en griego diatazón. Diatazón, con doble S, diatazón, que es una orden de aspecto militar. Si bien parecen consejos, parecen sugerencias, es una orden de aspecto militar, por ende es incuestionable. Lo que se nos enseñó en el capítulo 10, lo que el Señor Jesús enseñó en el capítulo 10, a veces pareciera que es un consejo, es sugerencia, pero no. En esto Mateo nos explica acá, en esta palabra instrucciones, es que es una orden de aspecto militar. Por ende, todo lo que el Señor Jesús enseñó es incuestionable, no tiene cuestionamiento, es una orden lo que el Señor dio. Porque veo que a veces va como escondido, como que fue un consejo, como que fue una sugerencia, no. Es una orden de aspecto militar. Si Mateo no hubiese sido un hombre inspirado por Dios, en el capítulo siguiente al capítulo 10, yo creo que hubiese puesto cómo le fue a los 12 discípulos o no. Hubiese puesto, recuerden que el capítulo 10, para los que no recuerdan, la instrucción de los 12 y los comisiona y los envía. Y si Mateo no hubiese sido un hombre de Dios o inspirado por Dios, no hubiese escrito inspirado por el Espíritu Santo, automáticamente después del capítulo 11, ¿qué hubiese puesto el Seba? Y pongo la historia nuestra, ¿no? Va a pasar Pedro, va a contar su testimonio, cómo le fue, va a pasar el otro, va a contar también su testimonio, ¿no? Pero no pone nada Mateo. Mateo no se centra en cómo fue la gira misionera de los 12, la primera gira misionera, sino que sigue hablando del Señor Jesús. Dice, terminó estas instrucciones y empezó Jesús a hacer esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, está centrado completamente en Cristo, no en el hombre, no en la experiencia humana, no en lo que, en cómo le fue, sí, más vale que veremos a sus discípulos, más vale que veremos en los hechos de los apóstoles, pero el Evangelio en sí, Mateo quiere hacer entender a su audiencia que Jesús es el Mesías. No se centra en el hombre, no se va a centrar en las experiencias humanas, sino que se va a centrar en el Señor Jesucristo. Como nuestra iglesia, no se centra en la experiencia del hombre. Ayer veía un meme que decía, los púlpitos tienen tantas anécdotas que la gente conoce más al pastor que a Cristo. Y en cambio, Mateo se va a centrar en el Evangelio de Cristo. El Evangelio se centra en Jesucristo y no en el hombre. ¿Entienden, no? Porque después del capítulo 10 de esa misión, lo lógico sería, ustedes no piensan tan mal como yo, porque los veo acá peinaditos, quietitos, ustedes son ángeles ustedes. No vuelan porque son pichones. Pero uno no, diría, y encima Mateo era uno de los 12, o sea que estuvo en esa gira misionera, podría haber
escrito alguna experiencia, pero no. Entonces, para cerrar el capítulo 10, ¿qué pasó con esa predicación? ¿Qué pasó con esa gira? ¿Fue exitosa? No lo sabemos. Porque encima no se nos narra qué pasó cuando volvieron. No se nos narra qué pasó en el trayecto. Lucas cuenta un poquito y dice, anduvieron los discípulos sanando y predicando, pero nada más. No se centró nunca en esa gira misionera. ¿Por qué? Repito, porque el Evangelio está centrado en Jesucristo y no en el hombre. Y después, ¿sabe por qué? Porque esas instrucciones del capítulo 10, si esa comisión que fue dada, si hubiesen llegado los discípulos, hubiesen contado cómo fue, se daría como concluida esa misión. Y diríamos, bueno, lo que enseñó en el capítulo 10 fue para esa comisión. Pero esa comisión quedó abierta. ¿Por qué? Porque el predicar el Evangelio, la comisión que Jesús le dio a sus discípulos, aún sigue vigente. Y hoy es responsabilidad de la Iglesia el predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso no se cierra, no lo vemos, no sabemos qué pasó en esa gira misionera. Nadie lo cuenta. ¿Por qué? Porque esa comisión que fue dada desde el capítulo 10 para predicar el Evangelio, esa orden de predicar el Evangelio, aún sigue vigente hasta el día de hoy. No lo vemos, no sabemos qué pasó en el capítulo 10. Y entonces Jesús termina de dar instrucciones y dice Mateo, y empezó a enseñar y a predicar. Recuerden que enseñar era leer el rollo de la Escritura, leer una porción de la Escritura y enseñarlo, explicarlo. Por lo general se hacía en las sinagogas. Había una política en las sinagogas donde podían entrar rabinos o maestros visitantes, leer una porción de la Escritura y enseñarla. Y eso es lo que hacía Jesús. También lo hizo el apóstol Pablo, cuando, si lo vemos en Hechos, siempre donde iba el apóstol Pablo, al lugar que llegaba, entraba primeramente en la sinagoga, porque tenía ese privilegio de poder entrar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿leía el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y predicaba el Evangelio? Sí. Porque toda la Escritura se centra en Jesucristo. Es cristocéntrica. Toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. Entonces enseñaba y después predicaba, dice Mateo. Y predicar andaba por las calles, por las aldeas, por los campos, entre la gente y predicaba. Y la predicación de Jesús era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la predicación era que Dios había llegado a los pecadores. Pero nótese algo, hermano, que Mateo en el 4:23 y en el 9:35, en los resúmenes que ya hemos visto, dice, se iba a enseñar, a predicar y a sanar. En esta ocasión ya no dice sanar. Y a partir de ahora, los resúmenes de Mateo no dirá más sanar. Si bien Jesús seguía sanando, Mateo ya está centrando a la audiencia en que lo importante del ministerio de Cristo no eran las sanidades. Mateo va a centrar a la audiencia, si bien Jesús seguirá sanando, va a centrar a la audiencia en que lo importante del ministerio de Cristo no eran las sanidades, sino que era la predicación del Evangelio. Era mostrarle a la gente que Dios se había acercado a los pecadores. Y así terminamos el capítulo 10 con el versículo 1, y esta es la conclusión del capítulo 10. Sigue abierta, sigue vigente, esa comisión sigue aún y hoy está en nuestras manos. Mire qué privilegio y qué responsabilidad. El predicar el Evangelio, ese capítulo 10 que enseñó el Señor Jesucristo, hoy sigue en manos de la Iglesia esa responsabilidad. Bien, y ahora vamos a entrar al capítulo 11, al versículo 2, pero le explico esto. Recuerden, sección discursiva, un discurso de Cristo, una enseñanza de Cristo. Sección narrativa, se narra el ministerio de Cristo. Y vamos a entrar en una sección narrativa ahora. En el capítulo 11 y 12 abarca esa sección narrativa. Y vamos a ver en el capítulo 11 y 12 algo distinto que no hemos visto hasta ahora. Vamos a ver el ministerio de Cristo, pero también veremos la respuesta de la gente hacia ese ministerio. Vamos a ver cómo la gente respondió al ministerio de Cristo. Lo vamos a ver hoy con Juan el Bautista, y también lo veremos más adelante, gente común, fariseos, religiosos, cómo contestan y cómo responden al ministerio de Cristo. Entonces hoy vamos a empezar con la primera sección de esta sección narrativa,
Y vamos al versículo 2 y 3. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Hermanos, estos 2 versículos nos presentan la duda que inquietó por un momento, o tal vez había en el corazón, o por un momento en la vida de Juan. Cuando digo Juan, es Juan el Bautista, ¿sí? Pues si digo Juan el Bautista, Juan, 10 minutos más. Bien, que inquietó por un momento al corazón de Juan. Pero hay 2 preguntas acá que tenemos que responder. ¿Cuál era la duda? ¿Cuál era la duda de Juan el Bautista? Y la otra pregunta es: ¿por qué comenzó a dudar? ¿Por qué empieza la duda? Algunos dicen, y esto es para tirar por tierra un argumento que escuché mucho buscando predicaciones, leyendo. Hay algunos que dicen que Juan el Bautista lo utilizó como una estrategia para que sus discípulos conocieran a Jesús. O sea, él dice: estos no conocen a Jesús, entonces le voy a hacer que lo conozcan. Vayan y pregúntenle si es el Mesías y lo van a conocer, ¿no? Como que usó una estrategia para que sus discípulos conozcan a Cristo. Y estaría bueno, y sería más fácil para mí, porque leemos esto, entonces bueno, vamos a hablar de estrategias, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué falta? ¿Humo? ¿Luces? ¿Qué nos falta? Nos está faltando gente, nos está faltando onda, ¿no? Sería más fácil. Pero este argumento se cae cuando me adelanto, pero para tirar este argumento ya, se cae cuando vemos a Jesús decir: díganle a Juan. Cuando Jesús dice díganle a Juan, le está respondiendo directamente a Juan el Bautista. Vemos un diálogo directo entre Jesús y Juan el Bautista. No es una estrategia para sus discípulos. De hecho, en el versículo 7, que se predicará el domingo que viene, dice: y cuando estos 2 discípulos se fueron, o sea que los discípulos fueron con la respuesta a Juan el Bautista. Por ende, vemos claramente que hay un diálogo entre Juan el Bautista y Jesús. No es una estrategia de evangelización de Juan, no, sino que hay un diálogo. Juan es el que está pasando por un proceso, Juan es el que está pasando por un momento, porque claro, está preso. Y Juan no puede ir directamente donde está Jesús, por ende envía a 2 de sus discípulos. Explico rápidamente esto: Juan no puede ir donde está Jesús porque él está preso. Está preso injustamente. ¿Por qué? Porque él denuncia al rey. No lo quiero decir mucho más porque no es el centro del mensaje, porque más adelante ya lo veremos en otras predicaciones. Pero Juan está preso injustamente y no puede ir a Jesús. Entonces tiene una duda. Entonces ese argumento de que era una estrategia no es real, porque vamos a ver un diálogo cara a cara entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Gracias. Bien, para tener en claro, Juan el Bautista, hermanos, no está dudando de que si Jesús venía o no de parte de Dios. No está viendo a Jesús como si fuese un engañador o un farsante o... No. Eso, no está dudando de eso. No entendamos que él está dudando de que Jesús, me parece que es un farsante. No. Él no duda que Jesús venga de Dios. Lo que está dudando Juan el Bautista, es que si Jesús era el Mesías tan esperado, si era el Mesías prometido por las Escrituras del Antiguo Testamento. Esa es la duda de Juan. No duda de la sinceridad del ministerio de Jesús. No está dudando si Jesús era o no un hombre de Dios. Lo que está dudando Juan es que si Jesús era el Mesías prometido, y por eso se lo manda a preguntar. Le dice: ¿eres el Mesías tan esperado? Lo que Juan el Bautista le pregunta es: ¿sos vos o sos un profeta más? ¿O sos un eslabón más en la cadena para esperar al Mesías? ¿Sos vos el Mesías? Entonces, teníamos 2 dudas. Si Juan, la duda era, ¿cuál era la duda? Perdón, 2 preguntas. ¿Cuál era la duda? Era una. Esta es la duda. Está a simple vista. Si Jesús era el Mesías o no. Esta era la duda que Juan el Bautista tenía. Si la duda era respecto a la identidad mesiánica de Jesús, si era el Mesías prometido o no. Pero entiéndase que Juan el Bautista no dudaba si Jesús venía o no de Dios, sino que la duda era si era el Mesías. Ahora, la otra pregunta:
¿Por qué razón duda Juan? Y ahora lo veremos. El versículo 2 dice, se lo leo: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Bien, nos explica acá. Juan oye los hechos de Cristo desde la cárcel. Y ahora, estos hechos de Cristo que a nosotros nos sorprenden, nos motivan, nos llenan el corazón. ¿Cómo puede ser que la actividad del ministerio de Cristo pongan en duda a Juan el Bautista? Hagan dudar, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Bien, lo que pasa es esto, hermanos. Juan esperaba que el Mesías, y ahora lo vamos a ver, fuera una figura que juzgara y antes del juicio estableciera su reinado. Es lo que esperaban todos los judíos. No es solamente una duda de Juan el Bautista, o no es algo que esperaba solamente Juan el Bautista. Todos los judíos esperaban que Cristo venga a ser un reinado real, natural, como el hombre lo espera, que venga un rey y reine. ¿Recuerdan en la ascensión del Señor Jesucristo? Los discípulos le dicen, ¿y cuándo vas a establecer tu reino en la tierra al final? O sea, murió, resucitó, estaba ascendiendo y todavía seguían esperando el reino natural en la tierra. Lo mismo todos los judíos, y más Juan el Bautista. ¿Cuánto más Juan el Bautista? Que él lo estaba anunciando. Él lo había anunciado. Entonces, para Juan el Bautista la duda comienza cuando los acontecimientos no se desarrollan según lo que él esperaba. Él estaba esperando un juicio divino. Él estaba esperando el tiempo de la grandeza mesiánica. Él estaba esperando a Cristo, al Mesías, estableciendo un reino natural en la tierra, y no está llegando como él lo prevé. No está llegando ese tiempo como él lo estaba esperando. Jesús no está llevando a cabo las profecías que el mismo Juan el Bautista anunció. Ahora vamos a leer, Juan el Bautista anunció juicio, Juan el Bautista anunció fuego eterno, y él no ve fuego por ningún lado. Jesús está preocupado en sanar. Juan el Bautista está escuchando en la cárcel, y Jesús estaba preocupado. La gente que tenía que ser consumida por el fuego eterno está siendo sanada por Jesús. El rey que tenía que ser despojado del reinado lo mete preso a Juan el Bautista. Si Jesús ya estuviese haciendo ruido, el rey no estaría preocupado en Juan el Bautista. No le estaría molestando a Juan el Bautista, lo estaría molestando a Jesús. Pero Jesús anda con 12, sanando. Anda con unos pescadores, anda con un jovencito llamado Juan, anda con un recaudador de impuestos, un vendepatria encima, Mateo. Anda con gente, ni un militar tiene Jesús, no está preparando ni las tropas. Entonces Juan no está viendo los acontecimientos como él lo esperaba, como él lo había previsto. Miren lo que Juan el Bautista profetizaba. Se lo leo yo. Mateo 3, 1 y 2 y del 10 al 12. Si alguien lo está notando, Mateo 3, del 1 al 2 y del 10 al 12. Dice, Juan el Bautista, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 10, escuche. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Escuche, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Juan el Bautista decía, el reino ya está acá, llegó el reino. Él creía que se iba a establecer el reino. Y decía, el hacha ya está puesta en los árboles. El árbol que no dé buen fruto se va a cortar. Limpiará su era, echará la paja en el fuego eterno. Lo que está hablando Juan es un juicio, pero él lo entiende como un juicio inminente, un juicio que ya vendría. Son expresiones inspiradas por Dios, o sea, para que él transmitiera al pueblo. Entonces Juan el Bautista entendió este mensaje, lo transmite al pueblo fielmente, pero él
entiende que el juicio y que el reinado de Cristo es inminente. Ya va a pasar. Lo espera ahora, lo está anunciando ahora, y él no entiende, no está entendiendo los tiempos del Señor Jesús. Lo que Juan habla, hermanos, es verdad, es palabra de Dios. Sucedieron y algunas cosas sucederán. La paja será echada al fuego eterno. El árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego, que nunca se apagará. Eso sucederá. Pero no está sucediendo en el tiempo que Juan el Bautista lo está esperando. Dios le revela este mensaje a Juan el Bautista y él lo entrega fielmente. Pero el problema no es el mensaje, sino cómo Juan el Bautista interpretó el mensaje. Entendió que era todo muy próximo, muy inminente. Parece que sumó o él juntó la llegada del Mesías con el establecimiento del reino, la consumación del reino, y al igual que todos los judíos, también esperaba el reino terrenal, a Jesús como rey. Y luego del establecimiento del reino, ¿qué vendría? El juicio, inminente. Y paradójicamente, el que tenía que ser rey, anda sanando. Y el rey actual lo tiene a punta de espada, Juan el Bautista, a punto de matarlo. Las cosas no estaban sucediendo como Juan lo esperaba. Él creía que una vez inaugurado el reino de los cielos, no pasaría mucho tiempo para que fuera consumado, se estableciese el reino, y luego el juicio. Se tenía que llevar a cabo el juicio. Pero como repito, en vez de estar haciendo el juicio, en vez de estar haciendo esto, Jesús anda sanando, Jesús anda enseñando, Jesús anda alimentando. Como que los planes quedaron encajonados, ¿no? Los planes que Juan el Bautista anunció del Mesías no se cumplieron, no se están cumpliendo. Algo está pasando. Entendamos esto, hermanos. Juan el Bautista empieza a predicar que el reino había llegado, que el Mesías había llegado, y se levanta el Mesías. Aparece el Mesías. Autentica el mensaje de Juan. Y empieza a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empieza a predicar el mismo mensaje. Autentica el mensaje de Juan el Bautista. Lo bautiza a Jesús. Y luego Jesús empieza a hacer milagros y prodigios como un enviado de Dios. Sigue autenticando el mensaje de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista también predica que se establecería el reino y que habría un juicio. Y él no ve juicio. Ahora está en la cárcel. No ve juicio por ningún lado. No ve fuego por ningún lado. Y ahí está el problema. Imaginémoslo en este tiempo como... A ver, vamos a imaginarnos a Seba el Bautista. No el reformado, ¿no? Seba el Bautista. Con Leila hablando en la noche. Gorda, viste que anuncié que venía el Mesías y vino. Se autenticó mi mensaje. Imagínenselo así, ¿no? Tomando mate. Y aparte yo prediqué, ¿viste lo que predicaba? ¿Te acordás que predicaba? Todos decían que era loco. Y él predica lo mismo que yo. Se autenticó mi mensaje. Encima, mirá, tiene cada ocurrencia. Me pidió que lo bautice. Yo lo bauticé. Imagínate. ¿Y ahora qué se viene? Me preguntaría ella. Y mirá, ahora se viene el establecimiento del reino, se consuma el reino y después se viene el juicio. Guarda, es lo que se viene. ¿Está entendiendo lo que Juan estaba viendo? Así que, gorda, mirá, me dijo que lo bautice. No te sorprenda que no pida que lo corone. No te sorprenda que no pida que lo corone. Por lo menos fiesta tenemos. Preparate un carrusel. ¿Entienden? Entonces Juan el Bautista estaba viendo eso. Había anunciado que venía el Mesías y el Mesías se levantó. Había anunciado que era mayor que él y se levanta con milagros y prodigios. Había anunciado que haría prodigios, que había sanidades y Jesús lo hace, se autentica. Pero Juan el Bautista también anunció el reinado y el juicio de Dios. Y eso no se está llevando a cabo. No es que Dios haya fallado, ni que Dios haya cambiado los planes. Sucede que Juan el Bautista no entendió, hasta al menos este momento, todos los detalles ni los tiempos de los planes. Y esa es la duda de Juan. ¿Qué está pasando? Pero nótese algo muy importante, hermanos. Vamos a ver acá un diálogo bíblico, absolutamente bíblico. Porque la pregunta que Juan el Bautista le hace es una pregunta bíblica.
le dice, ¿eres tú el que había de venir? Eso es una pregunta bíblica, no es una pregunta natural. Incluso Juan no pregunta ni por él, no pregunta por la cárcel, no pregunta, ¿viviré? ¿Te veré reinar? ¿Te veré el juicio? No pregunta eso. Él está preocupado, es una pregunta de alguien que ama a Dios, pero tiene dudas. Pero él pregunta con la Biblia, él pregunta con la Escritura, dice, ¿eres tú el que había de venir? ¿Por qué digo con la Escritura? Porque la Escritura en el Antiguo Testamento habla del Mesías como el que había de venir. Habla del Mesías como aquel que vendrá. Entonces preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Es una pregunta bíblica. No da nombre del Mesías, sí da Emmanuel, pero es un significado de Dios con nosotros, Dios con nosotros. Pero después no da nombre del Mesías, lo anuncia como el que ha de venir. Y Juan le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que marca las Escrituras? Miren lo que dice, se lo voy leyendo, si usted lo anota, lo anota. Salmo 118, 26. Bendito el que viene, ¿ven? El que viene en el nombre de Jehová. Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá, ¿ven? El que ha de venir. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, venía uno que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ven? Todos estos pasajes y muchos más se refieren al Mesías. ¿Y cómo lo nombran? Como el que ha de venir, como el que había de venir, como el que vendrá. Entonces que Juan el Bautista le pregunte, ¿eres tú el que ha de venir? Es una pregunta bíblica. Le dice, ¿eres tú el que anuncia las Escrituras? Todos estos anuncios del que ha de venir, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Lo está viendo? Es una pregunta bíblica la que hace Juan el Bautista. Pero qué interesante que Juan, como un hombre de Dios y como enseñanza para nosotros, hace lo que todos debemos hacer cuando la duda se levanta en nuestro corazón. Ir a buscar al Señor. Ir a orar a Dios y buscarlo en la Escritura. Juan no está buscando en ningún otro lado, no le está preguntando a ningún rabino. Juan le está preguntando al mismo Cristo y le hace una pregunta bíblica. No le hace una pregunta personal, le hace una pregunta bíblica. Podemos criticar a Juan el Bautista si quieren, lo critiquemos. Nosotros somos, en eso somos profesionales, pero no podemos negar que Juan, en medio de su duda, en medio de la oscuridad, no se quedó de brazos cruzados. Él no se quedó con su duda. Él no empezó a maquinar o a tratar él de descubrir por qué o cuál sería el tiempo. Él hace lo que todos nosotros debemos hacer. Él va a la fuente, Él va al camino, Él va a la verdad y a la vida. Él va a Jesucristo. Ahí es donde Él va a buscar respuesta. No busca respuesta en ningún otro lado, busca en el Señor Jesús. Y eso que envía a sus dos discípulos, porque Él no podía ir. Y lo envía aproximadamente entre 120 y 160 kilómetros había, caminando, los envía para donde estaba Jesús, porque Juan el Bautista pareciera que estaba en el palacio de Herodes, por él donde estaba Jesús, en la región de Galilea, había 120 a 160 kilómetros, y los envía. Entonces, las dudas de Juan tienen raíz en los tiempos del ministerio del Señor Jesús, en los tiempos, ¿entiende? No en el ministerio en sí, sino en qué está pasando. No está sucediendo como Juan lo está esperando. Pero a esto hay que sumarle la cárcel, porque podemos decir la duda de Juan el Bautista, pero esto hay que sumarle la cárcel. La cárcel es sinónimo de privación de la libertad. La cárcel es sinónimo de sufrimiento. La cárcel es sinónimo para Juan el Bautista, en este caso, de injusticia. Y esa situación puede debilitar la fe de cualquier hombre, de cualquiera. Entonces el versículo 2 y 3 nos presentan a Juan el Bautista atravesando un periodo de confusión. Pero Juan era un hombre rudo, era un hombre de Dios, acostumbrado a andar en el desierto, acostumbrado a las privaciones. Era un predicador poderoso, él no tenía miedo. Él se enfrentó a los fariseos y le dijo generación de víboras también. Él se enfrentó al mismo rey y por eso está preso.
Vemos a un hombre poderoso de Dios, pero incluso él se vio acosado por la incertidumbre. Incluso el hombre poderoso de Dios se ve con miedo. Lo vemos en el libro de los Hechos, Reyes, en el primer libro, en el capítulo 18, a Elías, viendo caer del cielo fuego de Dios y consumiendo el holocausto, delante de los falsos profetas de Baal, y los mata con sus propias manos. Hace una hazaña tremenda a las manos de Dios. Pero viene una amenaza de una mujer, y al otro día lo vemos a Elías corriendo, huyendo por su vida, deseando morirse. En el Monte Carmelo, Elías hace hazañas valientes para Dios. Hace tremendas hazañas, pero el otro día inmediatamente lo vemos huyendo. Un hombre poderoso en Dios, huyendo con dudas, queriendo morirse, debilitado, en oscuridad. Y así se encuentra Juan el Bautista, en estas dudas. No hay duda de que es un hombre y que ha sido un hombre poderoso en Dios. No hay duda de que lo que el mensaje de Juan el Bautista dijo es palabra de Dios. Pero en este momento, él está debilitado. Hermanos, nunca sabemos cuándo el desánimo, cuándo la duda va a golpear nuestra puerta, cuándo la enfermedad, cuándo las privaciones van a golpear nuestra puerta. Y no, esta prédica no es para los que van a ser miembros. Esta prédica no es para los inmaduros. A todos nos puede pasar un momento de duda, a todos nos puede pasar un momento de sufrimiento, a todos nos puede pasar un momento de angustia. Incluso no digo a todos nos tiene que pasar, porque así vamos a crecer. Es necesario para nuestro crecimiento, porque ¿saben qué? Ahí veremos cuán débiles somos y cuán dependientes somos de Dios. Cuán dependientes somos de Él. Aún hombres que nos pueden enseñar, aún hombres que nos pueden exhortar, aún el hermano que al lado me exhortó y ahora está pasando por momentos de sufrimiento, ahora está pasando por momentos de duda. Sí, es necesario, mi hermano, para nuestro crecimiento, porque ahí entendemos que solamente dependemos de Él y nada más que de Cristo. Solamente de Cristo y nada más que de Cristo. Lamentablemente, hoy, hermanos, hay muchos cristianos que están confundidos, porque se les enseñó un evangelio pacato, un evangelio erróneo. Se les enseñó que si son cristianos, nada malo les iba a suceder. Se les enseñó que si eran cristianos, la enfermedad nunca golpearía su puerta. Se les enseñó que si eran cristianos, la desgracia jamás llegaría. Y esa interpretación errónea de la Biblia hace que hoy estén pasando situaciones que no cuadran con lo que se les enseñó. Pero la Biblia en ningún momento, Dios en ningún momento promete ausencia de dolor para sus hijos. En ningún momento. Pero qué decepción esta predicación, qué decepción esta iglesia reformada. En ningún momento Dios promete ausencia de dolor para sus hijos. Las promesas de cuidado y protección de Dios son fieles y son verdaderas, pero eso no implica ausencia de dolor y sufrimiento. Las promesas de cuidado y protección de Dios son reales, pero eso no implica que no tengamos que sufrir y pasar por momentos de oscuridad, de enfermedad y de soledad. Lo que sí implica es que preservará nuestra fe, aún en los momentos más difíciles y más oscuros. Lo que sí implica las promesas de Dios es que nada nos arrebatará de su mano, aunque el hombre nos arrebate nuestra propia vida. Eso es lo que implica. No implica ausencia de sufrimiento, no implica ausencia de enfermedad, mi hermano. Implica que Él preservará nuestra fe hasta el último momento de nuestra vida. A veces, decía un predicador, llegamos a dudar del amor de aquel que es amor. Pero es necesario a veces, porque ahí vemos cuán débiles somos y que nunca hemos sido nosotros, siempre ha sido Cristo. Siempre. Que estas puertas estén abiertas no hemos sido nosotros, no ha sido el hombre, siempre ha sido Cristo. Y aquí está Juan el Bautista en duda. ¿Y cómo responde Jesús? Mateo 11 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que Jesús le está diciendo es, díganle a Juan que sí, que soy el Mesías, que no hay que esperar a otro, que soy yo. Pero se lo va a decir en otras palabras. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le preguntó con la Escritura y Jesús le va a responder de la misma manera. Juan tiene dudas porque observaba, mire, escuche esto, Juan observa, vio en el versículo 2 que dice, él oía lo que Jesús hacía y decía, y eso es lo que trae dudas. Que Cristo hacía milagros, sanidades, y le parecía que no encajaba con lo que el Mesías debía hacer cuando llegara. Repito, Juan no duda del ministerio de Cristo. Lo que Juan está haciendo, le está diciendo, ¿va todo bien? ¿Los planes están saliendo bien? ¿Se complicó algo? Y Jesús lo que le va a decir es, no se complicó nada, soy yo, está todo bien, así estaba planeado, soy el Mesías, tranquilo. Eso es lo que le va a decir el Señor Jesús. Jesús ataca la duda de Juan desde la raíz. Le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Las dudas que Juan tenía venían de lo que escuchaba que Jesús estaba haciendo y diciendo. Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que estoy haciendo y diciendo. Le contesta lo mismo. ¿Entienden? La duda de Juan venía de lo que él escuchaba que Jesús hacía y decía. Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que estoy haciendo y diciendo. No le manda a decir nada nuevo, pero sí le va a abrir el entendimiento con las Escrituras. No le manda a decir nada nuevo a Juan el Bautista, pero sí le va a abrir el entendimiento, le va a hacer saber que Jesús es el que las Escrituras hablan y que Él está haciendo lo que el Mesías debía hacer cuando llegara. El problema es que Juan estaba interpretando mal lo que Jesús estaba haciendo, no encajaba con lo que él pensaba. Jesús le va a mostrar que Juan está interpretando mal la Escritura. Jesús está llevando a Juan a la Escritura con amor, con corazón pastoral. Lo podemos ver a Jesús con el dedo. Jesús le va a señalar con el dedo a Juan el Bautista lo que la Escritura habla de él mismo. Jesús se va a señalar él mismo en la Escritura y le va a enseñar a Juan el Bautista que él es el Mesías. Jesús dice, los ciegos ven, los sordos oyen. Isaías 35 del 4 al 7 dice que cuando Dios venga, el cojo saltará, el ciego iba a ver, el mudo iba a cantar. Por ende Jesús le está diciendo, soy yo. Isaías 29, 18 y 19. En aquel tiempo, en el tiempo del Mesías, los sordos oirán las palabras del libro. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Ven? Los pobres, los cojos, los sordos, las sanidades, los pobres se alegrarán. Isaías 61.1. Recuerden que Jesús le dice, a los pobres es anunciado el Evangelio. Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos. Entonces Jesús lo que está haciendo, Él le está señalando con el dedo a Juan el Bautista. Isaías 29, Isaías 35, Isaías 61. Los sordos se están oyendo, los ciegos se están viendo, a los pobres se les está predicando. Esto está haciendo Jesús. Por ende, estos hechos confirman la autenticidad de Jesús como el Mesías. Jesús le confirma que su obra, que lo que Él está haciendo, concuerdan con lo que la Escritura decía que el Mesías iba a hacer cuando viniera. Le señala, y escuche esto, Jesús le señala en la Escritura lo que la Escritura hablaba de Él, lo que la palabra de Dios apuntaba hacia Él. Y es lo que cada púlpito de cada iglesia debiera hacer cuando abre la Escritura, señalar a Cristo. ¿Por qué? Porque los que dudan no necesitan de nuestra experiencia.
Lo que necesita cada iglesia que abre la Biblia, que abre la Escritura cada domingo, es lo que hizo Jesús con Juan el Bautista, es señalar a Cristo para los que dudan puedan ser alumbrados por la palabra de Dios y por el mensaje verdadero del Evangelio. Jesús no deja de fallecer a Juan en sus dudas, y eso es un alivio para nuestra alma. Aunque el profeta desconfió, el Señor no le dio la espalda. En medio del momento de mayor debilidad del profeta, Jesús no lo abandonó. Aunque Juan dudó, Jesús no dudó ni un momento en fortalecerlo y en sostenerlo. En ningún momento se ve duda, en ningún momento Jesús hizo nada, ni hizo una cara, ni ningún comentario. Jesús no dudó en ningún momento en sostener al profeta. Pero hay que notar esto. Juan tiene una duda genuina. Es la duda de un corazón que ama a Dios. Es un corazón que ama a Dios, pero está en un momento, en un proceso difícil, de debilidad. Y entonces el Evangelio de Lucas, el sinóptico de esto, dice que en el mismo momento donde Jesús recibe esa pregunta, dice que en esa misma hora empieza a sanar gente. O sea que Jesús, en el mismo momento que Juan le pregunta, empieza a mover su mano para sostener la mano del profeta. Empieza a hacer milagros para que le cuenten a Juan. Y ahí vemos que la duda de Juan era genuina. Porque más adelante, en Mateo 16, vienen unos fariseos y unos saduceos y le dicen a Jesús: si sos el Mesías, hacé señales para que nosotros creamos en vos. Y Jesús le dice: no tendrán señal. No movió ni un pelo Jesús por ellos. Porque era una incredulidad pedante, una incredulidad desafiante. Le decían: a ver, hacé algo para que nosotros creamos en vos. Jesús le dijo: no tendrán señal. La única señal que tendrán será al Hijo del Hombre como a Jonás en el vientre del pez. O sea, la muerte y resurrección de Cristo. No moveré un pelo. En cambio, Juan el Bautista viene y le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús empieza a hacer cosas. Jesús empieza a mover su mano para que le cuenten a Juan, para sostener al profeta. Y ahí vemos que la duda que Juan tenía era una duda genuina, de un corazón que ama a Dios, pero está en un proceso difícil. Los otros son pedantes. A ver, que me convenza. A ver, vamos a la iglesia, pero ¿qué hacen en tu iglesia? ¿Hay sanidades? Me tiene que convencer el Señor si quiere que vaya. Jesús no tiene que convencer a nadie con milagros, con sanidades. Jesús lo que hace es mover su mano para sostener la duda del profeta. Y debemos nosotros, cuando estamos en duda, orar. Pero no solamente orar, también debemos ir a la palabra de Dios para obtener respuesta. Jesús respondió a la inquietud de Juan, y Él estará atento a nuestras debilidades y a nuestras inquietudes, hermano. Jesús no nos habla hoy por medio de profetas, no nos habla hoy por medio de visiones, no nos habla hoy por medio de sueños. No te va a hablar hoy por medio de experiencias, de cosas místicas. Dios, la única palabra que respaldará es la palabra de Dios. Digo más, Dios no es fiel a Marcelo, Dios no es fiel a Ezequiel, Dios no es fiel a este servidor, Dios es fiel a su palabra. Y por eso la exposición de la palabra debe ser fiel y genuina. La exposición, como cada domingo se trata de hacer aquí, la exposición verdadera de la palabra debe exaltar a Cristo en el poder del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Jesús se señaló a sí mismo cómo la palabra hablaba de Él y respondió a Juan el Bautista. Y así hace el Espíritu Santo cuando nos guía en la palabra. Nos veremos a Cristo exaltado en cada versículo, en cada hoja de nuestra Biblia, de las Escrituras. Veremos a Cristo exaltado. Jesús dijo: el que viene, el Consolador que viene, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Cristo en cada exposición de la palabra para gloria de Dios. Una predicación, una exposición que no tenga como centro a Cristo y que no exalte a Cristo para la gloria de Dios no es genuina y no es fiel. Pero a mí el Espíritu me habló, será otro espíritu. Por menos que eso me han echado a drogar. No, pero a mí el Espíritu me tocó, será otro espíritu. El Espíritu Santo exaltará a Cristo para gloria de Dios Padre.
Y aprendamos acá de la bondad de Jesús y su paciencia hacia nosotros. Él no se enoja, hermanos. ¿Vieron? A ver, hermano Marcelo, no sé si usted le ha pasado, hermano Marcelo, ¿cómo hermano? Pastor Marcelo. Hermana Violeta, ¿cómo hermana? Pastora Violeta. Hermano Seba, ¿cómo Seba? Apóstol Seba. Yo me puse uno más. El hombre pedante, rascando un título, peleando por un título, queriendo mostrar un lugar, y a Jesús vienen y le dicen: ¿eres tú el Mesías? Duda de su identidad. Y Jesús no se duele. Jesús no se enoja. Jesús entiende la debilidad del apóstol. Perdón, del profeta. Jesús entiende el momento de debilidad y mueve su mano para sostenerlo. ¿Vieron qué distinto es a nosotros el Señor? Él es compasivo. Él tiene compasión por nuestras debilidades. Y acá vemos al profeta del antiguo pacto. El último profeta del antiguo pacto no es Malaquías, es Juan el Bautista. Porque el nuevo pacto se sella con la sangre del Señor Jesucristo. Por ende, el último profeta del antiguo pacto es Juan el Bautista. Y vemos a Juan el Bautista hecho un fuego en el capítulo 3. Hablando, hecho un fuego, predicándole a los fariseos, anunciando al Mesías, viviendo en el desierto, hecho un fuego en el capítulo 3. Y aquí en el capítulo 11 vemos como una ceniza apagándose en la oscuridad de una cárcel, humeando, apagándose, porque nosotros tenemos procesos de alto y bajo. Había un obispo que decía: hermanos, una fe fuerte produce lo mismo que una fe débil a veces. Podemos tambalear, aunque no tenga el mismo gozo, aunque no nos dé el mismo gozo. Dice un obispo: en un niño hay vida igual que en un hombre adulto, en una chispa hay fuego igual que en una llama ardiente. Y hoy el profeta, está teniendo dudas. ¿No hemos tenido dudas nosotros? ¿No has tenido dudas tú? Sí. Es necesario a veces esos procesos de debilidad. Ahora, si nos hemos sostenido, ha sido solo por gracia de Dios. Y a veces creemos y pensamos que Cristo no está tomando parte en nuestro problema, que Cristo no está tomando parte en nuestro asunto. ¿Crees que Cristo no ha tomado parte en tu asunto, en tu vida? ¿Cómo es que aún te sostienes en tu fe? Si en esta mañana hay alguno que cree que Cristo no ha tomado parte en su vida, ora en esta mañana, y he orado en esta semana para que el Espíritu Santo te lleve a la Biblia y veas a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti diariamente para que tu fe no falte. Es por ese motivo y es por ese único motivo que aún nos sostenemos en pie. Es solamente por Cristo. Nunca hemos sido nosotros, siempre ha sido Cristo. Ha sostenido al profeta, al profeta bien digo, y hoy, y tantas veces nos ha sostenido a nosotros. Es la única manera y es el único caso por el cual hoy estamos nosotros aquí. Porque Dios se compadece de nuestras debilidades. Mateo 11, ya se me fue el tiempo, perdón. 11:6 y terminamos. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Está hablando de Juan el Bautista, parece que es otro texto. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces, está hablando de Juan. ¿Lo libró de la cárcel? No. Pero lo sostuvo hasta el final. ¿Lo podría haber librado de la cárcel? Sí. En la última celda, Pablo y Silas, encerrados, encadenados, se ponen a cantar himnos en la madrugada y viene un terremoto y abre la cárcel. Pedro está encerrado, encarcelado, sus hermanos orando en otro lugar. Viene un ángel y lo saca de la cárcel. Viene Pedro donde estaban sus hermanos y no podían creer si Pedro estaba preso y Dios lo libertó. Juan el Bautista, encerrado en la cárcel, lo podría haber sacado Dios, lo podría haber sacado, pero no eran los planes. ¡Qué decepción este Jesús! ¡Qué decepción esta iglesia! 120 kilómetros caminaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y no lo sacó de la cárcel, no, pero lo sostuvo hasta el final. Y no lo sacó de la cárcel, no,
pero lo iluminó en el momento de mayor oscuridad del profeta. ¡Qué decepción esta iglesia! Tal vez Dios nunca te saque la enfermedad que tienes. No, pero te sostendrá hasta el final. Tal vez Dios nunca me dé a mí y a mi esposa lo que le estamos pidiendo. No, pero nos iluminará cada día con su palabra al ver a Jesús en la Escritura. ¡Qué decepción esta iglesia, hermanos! Pero qué certeza que tenemos que Él estará con nosotros a todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la certeza. Porque algunas dudas, claro, porque se llama algunas dudas porque cuando nosotros tenemos dudas, no deje la duda estar. Porque hace mal, le puede hacer mal a usted y a la iglesia. Perdón. Se llama algunas dudas porque de la duda de Juan, por decantación, naturalmente se desprenden muchas otras dudas. Porque si Jesús no es el Mesías, Juan se equivocó. Se desprende otra duda. Porque si Jesús no es el Mesías, le erré. Me mandaron adelante del Mesías y le abrí el camino a otro. Si Jesús no es el... Ven como hay muchas dudas que se salen de una sola duda, por eso lo importante es ir a Cristo. Pero esta es la certeza. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermanos, el hombre es salvo por gracia, solamente por gracia, por medio de la fe, sin ningún mérito propio. Entonces decir que se adora a Cristo, entonces si te han hecho creer por años que tienes que adorar a Cristo y aportar a tu salvación, sumar a tu salvación, que no hagas esto porque eres condenado, que no hagas aquello porque tienes condenación, que vengas todo el tiempo a la iglesia, que seas esclavo del pastor, que hagas esto, que dones todo para sumar a tu salvación. Eso no es adorar a Cristo, eso es tropezar con la cruz de Cristo. Porque la salvación no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con lo que tú hagas, no tiene nada que ver con ningún mérito nuestro. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y solo por gracia y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por ende, si te han enseñado, no te tiñas, no uses esto, vístete así, porque si no, no eres salvo, porque estás en perdición, porque estás descuidando una salvación tan grande, no te estaban haciendo adorar a Cristo, te estaban haciendo tropezar con Cristo. Nos ayude el Señor. Solo hay dos opciones: la salvación por pura gracia, solo por la fe en Cristo, o tropezar en Cristo y caer para perdición eterna. Hay una alabanza que dice, el estribillo: cuando el alma regrese a su dueño y este cuerpo regrese a la tierra, solo hay dos caminos, mi amigo, el infierno o con Dios vida eterna. No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay nada que usted pueda hacer para la salvación. Solo es creer en Cristo Jesús. O caes humillado, arrepentido delante de Cristo Jesús hoy, o Cristo caerá con toda la ira y el juicio de un Dios santo sobre ti. Hoy es el día de salvación. Aprovecha hoy aprovecha que Dios, como dijimos, que Cristo es el abogado delante de Dios y está abogando por tu vida. Porque cuando Cristo venga como juez, ya no va a haber tiempo atrás, ya no va a haber salida. Cristo caerá sobre ti con la ira y con el juicio de un Dios santo. Y terminamos. Bienaventurado, feliz. A pesar de estas dudas de Juan, a pesar de la cárcel de Juan, se sobrepone por la gracia de Dios. Pero Jesús le dice a Juan, bienaventurado. Pero Juan está en la cárcel. Le dice feliz. Pero terminará su cabeza en una bandeja. Le dice dichoso, pero nunca más saldrá, lo van a matar. Pero es feliz, es bienaventurado, es dichoso, porque no encontró tropiezo en Cristo, porque un galardón le espera, porque la ciudad celestial le aguarda, porque una corona le está reservada. No importa la cárcel, no importa la situación de oscuridad. Y usted dice, pero estoy enfermo. Feliz. Si estás en Cristo tienes que estar feliz. Pero estoy pasando por una situación de oscuridad, de dudas. Feliz.
dichoso, porque un galardón te aguarda, porque la corona de la vida te aguarda. Felices y dichosos no son los que están libres, no son los que pueden ser liberados. Sí, gloria a Dios si pasa eso, pero si no pasa eso, felices y dichosos los que no hallemos tropiezo en Cristo, los que hayamos creído en Él y los que sepamos que hoy somos salvos por gracia y que un galardón nos espera en el cielo. Estoy pasando por este momento todo trágico en mi familia. Dichoso, paciencia, sigue adelante, mantente en la fe, mantén la profesión de tu fe, como dice Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Dichoso, bienaventurado. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, lo vemos confundido y con dudas. No sabemos cuándo la duda va a llegar a nuestra vida, hermano, pero sepamos que ninguno de nosotros está exento de eso. Cuando la duda llegue, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Niños, jóvenes, ancianos, estemos donde estemos, en libertad o presos, con vitalidad y salud o enfermos y debilitados. Niños, estén en su casa o en la cama de un hospital, donde estemos, elevemos nuestras peticiones al trono de la gracia. Sepan que sea donde estén, el Señor estará con ustedes. No nos separan cientos de kilómetros como a Juan el Bautista, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa fiel y verdadera. Busquemos Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Amén.